estimados directores, docentes, público en general, que se está conectando a esta asistencia técnica del equipo de estadística y monitoreo del UGEL 01, con la finalidad de brindarles información relevante sobre el recojo de información en las cédulas del Censo Educativo 2024. Primero es importante entender por qué tenemos que llenar un censo todos los años. Tenemos que actualizar información que va a permitir una toma de decisiones desde el gobierno a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local para mejorar la calidad del servicio educativo en todas las instituciones educativas de EBR, EBE, EVA y CEDPRO. Reciban el saludo de Lilia Lizama, especialista del equipo de estadística y monitoreo, la cual en esta oportunidad vamos a darle las pautas para que realicen el llenado del Censo Educativo 2024. Vamos a pasar a la diapositiva del Censo 2024 de Educación Básica Regular de primaria y secundaria. Vamos a empezar con la definición y normativas, reconocimiento de la cédula. El Censo Educativo es una herramienta la cual se recoge toda la información detallada de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, donde se va a conocer las características más importantes de la actividad educativa. El responsable del llenado es el director de la institución educativa, el cual va a reportar su información. ¿Cuál es el objetivo del censo educativo? Producir información a nivel nacional y en el caso de educación, y luego poder realizar indicadores para que den el diagnóstico situacional y planificar actividades prioritarias. Para esto también necesitamos el acopio de evidencias, cuáles para que sustenten la veracidad de los datos. Y para eso les pedimos la información que ustedes tienen que realizar en forma obligatoria. Hay una norma que es la 255 del 2023, en donde aprueba las disposiciones que regulan la operatividad del censo. También en esta diapositiva le estamos adjuntando el link para que ustedes puedan descargar esa norma. ¿Cuál es el éxito del censo educativo? Que se pueda llegar al 100% de la cobertura. Quiere decir que todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional van a reportar el censo y que se haga en la fecha que se les ha indicado de acuerdo a los oficios que se han reportado. En este caso, el de EBR es el oficio múltiple 026, y luego que el censo tenga la calidad de información. Quiere decir que los censos sean reportados de acuerdo a las fuentes que ustedes tengan. ¿Qué fuentes tengo que tener a la mano para poder realizar el censo? Mi padrón, o sea que esté registrado en la institución educativa. Con esto tengo mis códigos modulares, el plan anual de trabajo, las nóminas reportadas en el CIAGI, el cuadro de asignación de personal, que es mi CAP, el cuadro de distribución de horas que voy a necesitar para llenar en secundaria, los datos de los profesores, el personal administrativo y personal auxiliar de educación, personal de toda la institución que esté trabajando, el inventario. Luego el recibo de luz y agua, el número de suministro, si lo tienen, y si no pueden solicitarlo para nosotros apoyarles con ese dato. Las actas de evaluación y otras fuentes que van a necesitar. En esta oportunidad yo les voy a dar las pautas para el llenado de la cédula de EBR del nivel primaria, que es la 3AP, y el nivel secundaria, que es la 3AS. ¿Qué contienen estas cédulas? Identificación del servicio educativo, características de la enseñanza, tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, acompañamiento y soporte pedagógico, contextos sobre bilingües, atención a la diversidad y necesidades educativas especiales, situación de la matrícula, personal docente y administrativo, materiales y recursos para la enseñanza, fortalecimiento de la gestión. Son los ítems que están contenidos en la cédula 3AP, que es para primaria, repito, y 3AS, que es para secundaria. Como les decía, en esta cédula van a tener 9 secciones, que es características del servicio educativo, el ítem 200, que es matrícula y secciones, el ítem 300, que es personal docente, auxiliares de educación y administrativos, o sea, todo el personal que trabaja en la institución. La
400, que es sobre materiales, preguntas sobre materiales educativos, la 500 sobre otros recursos disponibles para la enseñanza, la 600 que es datos o preguntas sobre educación física y deporte. La 700 es datos de fortalecimiento de la gestión, o sea, en este caso son preguntas que va a responder el director. 800, gestión de riesgo de desastres, que esta sección es nueva, que también están preguntando sobre lo que la institución educativa tiene en lo que se refiere a riesgos de desastres, su plan de trabajo, varias preguntas a este ítem. Luego la 900, orientación vocacional, ciencia y tecnología. Entre una de las secciones relevantes tenemos el horario de clase de los estudiantes. La institución educativa va a llenar, en el caso fuera turno de mañana, llenará la hora, minutos y término, la hora y minutos. Por ejemplo, si la institución educativa funciona en la mañana, pondrá 8 y en minutos pondrá 0. El término puede terminar a las 12:30, o sea, 12 que es la hora y 30 minutos, que es 30 que son los minutos. En el caso de tarde igual, y en el caso de tuviera el horario continuo, significa que la institución educativa está en jornadas de clase, ¿no? Puede ser en la mañana o puede ser en la tarde. En el caso del discontinuo, son estudiantes que asisten en la mañana, hacen una pausa y regresan a sus domicilios y luego vuelven a la institución en la tarde. O sea, quiere decir, ese es el discontinuo. Luego viene características de enseñanza. Aquí, en este ítem, en la pregunta 109A, 110A, estamos hablando de las vacantes que proporciona la institución educativa y eso lo han hecho al momento de la matrícula. El director ha tenido que reportar cuántas vacantes tiene en cada grado y luego cómo se ha accedido a estas vacantes. También viene en ese mismo ítem una pregunta sobre la 111 y la 112, sobre cómo hizo los criterios para poder reportar las vacantes, para poder acceder los padres de familia a las vacantes. También tenemos preguntas sobre atención a la diversidad y sobre el servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas, lo que se refiere al SANE. En este ítem ustedes tendrán que contestar todo lo que se refiere a los que tienen este servicio de SANE. Recuerden que esto está ligado a los colegios especiales que dan este servicio de SANE y ellos también van a reportar a su vez a qué instituciones educativas están dando este servicio. Luego pasamos a la sección 200, que se refiere a matrícula y secciones. ¿Qué voy a reportar acá? Voy a reportar en la 201 mi matrícula por grados de estudio, por sexo y grados de estudio. Si fuera secundaria, reportaré de primero a quinto. Si fuera primaria, reportaré de primero a sexto. Luego reportaré en mis turnos de acuerdo a mi atención. En este caso, si tengo en la mañana, cuántos alumnos por grado y sexo. Si tengo en la tarde, cuántos alumnos por grado y sexo. En el 202 me preguntan cuántas secciones. Recuerden que estamos hablando en el 202 secciones, no alumnos. Entonces ahí pondré de acuerdo a las secciones que tengo. Si fuera secundaria, de primero a quinto, mis secciones en la mañana y mis secciones en la tarde. Si fuera primaria, tendré que reportar de primero a sexto, igual, cuántas secciones tengo en la mañana y cuántas secciones tengo en la tarde. En la sección 300, estamos hablando ya del personal docente que tiene la institución. Se tomará como fuente de información el legajo del personal docente y administrativo, o sea, el CAP, cuadro de asignación de personal, entre otros documentos. En esta sección voy a registrar a todo el personal que está laborando al momento de realizar el censo. Quiere decir que voy a tomar una fotografía en sentido figurado de el personal que trabaja, docentes, auxiliares, en el caso de secundaria, y personal administrativo. Auxiliar, recuerden que esto lo van a llenar instituciones educativas públicas y privadas.
En las públicas puede haber auxiliar de educación en primaria. En el caso, perdón, disculpe, en las privadas. En las privadas puede haber auxiliar de educación en primaria. En las instituciones públicas no hay auxiliar de educación en primaria, no hay auxiliar. Entonces ahí pondré 0. Luego, aquí podemos estar viendo el cuadro que es 300, donde voy a reportar empezando por el 301, que es apellido paterno, materno, nombres, documentos de identidad, mi DNI, qué tipo de personal, edad, sexo, lengua originaria, modalidad, mi condición laboral, modalidad de contrato, nivel educativo, mi especialidad, mis años de experiencia. Todo eso de cada persona que está trabajando en la institución educativa al momento de llenar el censo. Aquí se va a detallar de todo el personal que está trabajando al momento de realizar el censo. ¿Qué voy a tener en cuenta? Como ustedes están viendo en la diapositiva, ustedes van a ver que hay una opción que dice total docentes. Voy a poner ahí todos los docentes que trabajan en la institución educativa. Quiere decir que ahí voy a poner al director, dependiendo si el director está en primaria o en secundaria. Al director de la institución educativa solo lo voy a considerar una sola vez. Si la institución educativa tiene varios niveles, solo voy a considerar al director una sola vez. Y en el total docentes, porque el director es docente. Luego viene el ítem docentes de aula. ¿Quiénes voy a considerar ahí? Consideraré a todos los docentes que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir los que tienen aula a cargo. Luego viene auxiliar de educación. Aquí voy a poner los auxiliares que trabajan en el nivel que yo estoy reportando. Si yo reporto en primaria, pondré mis auxiliares de educación en primaria, si es que los tengo. Si reporto secundaria, pondré la cantidad de auxiliares que trabajan en ese nivel que estoy reportando. Administrativos igual, todo el personal administrativo que cumple la función. ¿Quiénes están en este personal administrativo? El auxiliar de laboratorio, en el caso de secundaria, el auxiliar de biblioteca, el psicólogo, el personal de limpieza, personal secretaría. Ellos todos van a ser considerados como personal administrativo. Registro a todo, reitero, registro a todo el personal docente, auxiliar y personal administrativo que se encuentre laborando durante el periodo que yo reporto el censo. O sea, si yo reporto hoy día, voy a considerar a todo el personal que se encuentre trabajando. Voy a tener personal que está cubriendo licencia. A ese lo voy a reportar, no al que salió de licencia al momento de llenar el censo. Personal que viene destacado de otra institución y que está trabajando en la institución educativa, lo voy a reportar. Personal que se encuentre contratado y que se encuentre laborando en la institución educativa, también lo voy a reportar. Tengan en cuenta todos esos criterios. Aquí también en esta cédula borrador, ustedes van a encontrar la lista de los códigos de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, en el 302.1, que ustedes están viendo en la diapositiva, tengo 3 alternativas para yo marcar. Poner el código 1, que es DNI, el código 2, si en el caso tuviéramos extranjeros, el código 3, que es pasaporte. Luego también tenemos el código de la pregunta 303, donde dice tipo de personal. Entonces ahí yo voy a considerar, si estoy llenando un docente, pondré el código 01 al momento de llenar la pregunta 303. Luego, en la misma, si estoy llenando un personal administrativo, su código será el 02. Si estoy llenando de un personal auxiliar, será código 03. Y así, para guiarnos y poder trabajar en los archivos del Excel, tenemos que trabajar con los códigos. Recuerden que si es un personal administrativo, entonces cuando me toque llenar la pregunta del cargo 321, la columna, buscaré el personal administrativo, que me va a salir la lista, pero yo tengo que poner con el código. Si es psicólogo, pondré el código 21.
Luego, en la 323, también me preguntan si personal cubriendo licencia, una plaza por licencia. Voy a considerar y pongo el código 1, o sea, ya para identificar que este personal está cubriendo una plaza por licencia. Luego tengo un personal que viene destacado, entonces pondré a la hora de llenar la columna 323, pondré el código 2. Si no tuviera ninguno de esos casos, todos en la 323 van a llenar no aplica. Quiere decir que todos están trabajando en la institución educativa. Otra alcance que deben tener en cuenta es que en el total de docentes no debe ponerse 0 a la hora que ustedes llenan. Debe ir por lo menos 1 máximo, pero puede tener más cantidad de docentes. Otra, cuando hablo del docentes de aula, también debo considerar por lo menos 1. Puede repetirse donde dice total docentes 1 y total docentes de aula 1, pero tienen que llenarse los datos. Recuerden algunos criterios, que es el total de docentes no puede ser menor al total de docentes de aula. Eso tienen que tener en cuenta porque a veces hay varios directores que han llenado donde dice total docentes y no han puesto donde dice docentes de aula. Luego también tenemos el auxiliar de educación. Solo va en ese ítem lo que son auxiliares de educación. Luego también tenemos lo que es el personal administrativo. Recuerden que si no tenemos, le ponemos 0 al momento de llenar. También trabajamos con los códigos. En la parte de la 300 también tenemos varias columnas, como les decía, la parte de personal de servicio, 317 tiempo de servicio, 318 años de experiencia laboral, 319 años de experiencia laboral en este servicio educativo. O sea, son varias preguntas que ustedes tienen que llenar. En el caso de primaria, recuerden que tengo que llenar los docentes de acuerdo a cada grado que están trabajando y que están enseñando. En el caso de secundaria, también igual, pero en el caso de secundaria, trabajo con mi cuadro de horas, en el caso de los públicos, donde tengo que un profesor tiene sección, ya, qué curso dicta el profesor y qué grados. Igual, paso al siguiente profesor docente, dicta comunicación y en qué grados. Eso es para el caso de los docentes en este caso secundaria. En primaria será por grados y en secundaria es por cada área que dicta el profesor. Hay profesores que dictan matemáticas y también tienen educación física. Entonces acá tengo que poner qué grados dicta cada profesor y qué área. También tengo que reportar si un profesor tiene dominio aparte del castellano, otra lengua originaria. Luego viene la sección 400, que es materiales educativos. Luego viene la sección 500, otros recursos disponibles para la enseñanza. La 500, ¿no? Ahí ustedes tienen que llenar de acuerdo al nivel que ustedes están reportando. Si yo estoy llenando mi cédula de secundaria, llenaré los recursos que yo utilizo para este servicio educativo. Si yo estoy llenando primaria, pondré de acuerdo al nivel que yo estoy utilizando en primaria, ¿no? Ya, recuerden que el total de docente tiene que ponerse incluyendo al director de la institución educativa. Por ejemplo, aquí tenemos un docente que ejerce solo función de director, 4 docentes con horas de clase, un docente destacado a otra institución. Entonces, cuando yo voy a llenar, tengo 5, incluido el director, acá en el ejemplo y en la diapositiva que ustedes están observando. Tengo 4 profesores que solo dictan clase, porque recuerden que decía que el director no tenía aula, que tampoco tengo auxiliares en este ejemplo y tampoco tengo administrativos. Este es para que ustedes tengan una guía, un ejemplo de cómo se llena esta cédula, ¿no? Y luego, aquí vemos cuántas filas va a ser de acuerdo a lo que ustedes están llenando. Recuerden
que yo, por ejemplo, tengo acá en esta diapositiva que ustedes pueden observar, tengo total docentes 6, ya que le hemos puesto con la letra A. Tengo un auxiliar de educación, para que ustedes se guíen, le hemos puesto con la letra B. Tengo un administrativo con la letra C. ¿Qué voy a hacer? Al final, todo eso va a sumar y me va a dar la cantidad de filas. Quiere decir que yo en este ejemplo, por ejemplo, llenado 6 profesores, más un auxiliar serían 7, más un administrativo serían 8, y entonces me está generando 8 filas que yo debo de llenar al momento de trabajar con el archivo del Excel. También les vamos a proporcionar otro ejemplo para que ustedes puedan trabajar. Recuerden, hay algunos casos donde presentan inconsistencia. Quiere decir que inclusive algunos al momento de llenar no pueden enviar. ¿Por qué? Porque pongo total docentes 1 y no he puesto ningún docente de aula. Entonces, aquí debe llenarse ese dato. Tengo otra inconsistencia. Dice total de docentes 15 y tengo 16 docentes de aula. Eso es un error. No puedo tener más profesores de aula que en el total. Aquí presenta una inconsistencia y por ese motivo tampoco me va a permitir poder enviar la información. Acá tengo 10 docentes, en este ejemplo, tengo 10 docentes de aula, aparentemente esto está bien. Tengo un auxiliar de educación, también está bien, pero tengo 21 personal administrativos, que eso es imposible, no puedo tener más personal administrativo que un total de docentes, ¿no? No puedo tener 21 administrativos si solo tengo 10 docentes. Esto también es una inconsistencia y por ese motivo tampoco puedo validar la información. Acá también tenemos otro ejemplo donde dice total docentes 3 y 4 docentes de aula. También tiene inconsistencia. Tampoco me va a permitir poder enviar porque aquí hay un error. No puedo tener más profesores de aula que el total. Con estos ejemplos les he estado tratando de poder orientar en el llenado del censo. Hay errores que se presentan generalmente en la parte de matrícula, en la parte del llenado de docentes. Por eso les he hecho algunos ejemplos para que ustedes se puedan guiar. También, antes de terminar, quisiera hacerles algunos alcances. Es tener en cuenta que no deben copiar ni pegar información. Todo lo tienen que digitar. Tiene que ser digitado porque si ustedes copian y pegan, ¿qué va a pasar? Se va a malograr el formato. Basta que hayan copiado una X o un texto que diga sí o un número de DNI, se malogró el formato. ¿Y qué va a pasar? Van a tener que volver a hacer no solo esa parte, toda la cédula. Entonces, para evitar tener en cuenta eso, no copiar ni pegar. Tampoco pueden cambiar el nombre al archivo. Ustedes lo descargan y lo colocan en su escritorio o en su USB y lo empiezan a trabajar, el archivo del Excel. Recuerden que si ustedes le renombran ese archivo, se malogra el formato, porque es un archivo de la extensión, lo cambian y se malogra todo. No deben tampoco manipular el contenido. Ay, no lo puedo hacer y entonces empiezo a mover acá, allá. ¿Y qué pasa? Que cada hoja que tiene el archivo del Excel está con fórmulas. Entonces, si yo empiezo a mover, a cambiar, le cambio el contenido de las fórmulas y ¿qué pasa? Se malogra el formato. Así lo haga en una letra o en una frase o en un número. Me malogra todo el formato y ¿qué va a pasar? Tengo que volver a hacer. Y cuando nos dan a nosotros para poder revisar, le tenemos que decir, ¿sabes qué? Malograste el formato y tienes que volver a hacerlo. Entonces, con esas recomendaciones y también no poner comillas, puntos, asteriscos en el llenado de las cédulas, en los textos, tampoco un texto que tenga regular cantidad de letras, que también por ese motivo se malogra el formato y entonces van a tener que volver a hacerlo.
agradecerles a ustedes y tengan en cuenta de que todo el equipo de estadística y monitoreo que estamos a cargo, estamos atentos a sus consultas para poderles apoyar y pueda brindarles el apoyo necesario para que ustedes puedan cumplir con el llenado en forma oportuna y con los datos correctos. Muchas gracias.